Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, soy Felipe Burgos Ortiz, abogado, parte del estudio jurídico Grupo Praxis, estudiante de la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Derecho del Trabajo, en formación sindical también, y asesor de múltiples sindicatos acá en Chile. En primer lugar, contarles que había intentado grabar este video hace un rato atrás, pero tenía dificultades. No soy muy hábil respecto al uso del Zoom y espero que se escuche y la calidad del audio y de la presentación sirva para lo que tenemos como objetivo el día de hoy, que es un poco explicar el modelo de relaciones laborales en Chile, en particular como todo lo que esto significa respecto a la negociación colectiva al interior de la empresa, entendiendo también de que es un modelo que no existe en Argentina, que Argentina es un ejemplo a seguir en Latinoamérica respecto a la negociación colectiva por rama o negociaciones colectivas superempresariales. Entonces, estos modelos extraños, neoliberales impuestos en la dictadura chilena, eh, es importante conocerlos porque también ante la arremetida que se está dando, que el sindicalismo es un actor importantísimo para frenar estas medidas, es importante conocerlas, ¿cierto? Para poder enfrentarlas con los argumentos que se requieren. Entonces, dicho eso, voy a presentar brevemente eh, estudio respecto a las relaciones laborales del modelo chileno. Es algo que estoy estudiando en el último tiempo también dentro de mis estudios de la maestría. Voy a ser breve al respecto. En primer lugar, tenemos que el modelo anterior al plan laboral, existe cierta mitificación respecto al mismo. En Chile no existía una negociación colectiva por rama, o es algo dentro de los sectores en los cuales yo me posiciono, porque hay una discusión respecto a si era negociación colectiva o no era negociación colectiva. Me posiciono al respecto de que no era, porque si bien habían posibilidades de negociación colectiva por fuera de los márgenes de la empresa, a través, por ejemplo, de las negociaciones fuera de los márgenes legales, cosa que todavía el día de hoy en Chile existe, y además de eso, se daba también a través de comisiones mixtas, era solo para discutir sobre el salario y en determinados aspectos, no era una normativa que abarcara a la totalidad del país. A pesar de eso, claramente era un sindicalismo mucho más combativo, era un sindicalismo en los momentos previos al primer código laboral, el cual tenía un arraigambre político muy fuerte de raíces comunistas, anarquistas, socialistas, y con su derivaciones en quiebre, unidades, que parte de toda la historia del movimiento sindical mundial, ¿cierto? Estos procesos como de confluencia y también de dispersión, pero a pesar de eso, una vez que se impone la ley es clara respecto a una segmentación entre trabajadores, obreros y empleados, diferencian entre los sindicatos industriales, que son los que tienen la negociación al nivel de empresa, y los profesionales por rama, pero estas ramas eran en realidad en torno como no sé, a un oficio muchas veces. ¿Ya? Y bueno, como les decía, una excepción del sindicalismo, además, el sindicalismo de la construcción desde 1968 que empieza a negociar ya por rama, por obviamente tal, con todo lo que eso significa, estableciendo también criterios, cargos, sueldos mínimos respecto a cargos diferenciados, entre otras materias. El modelo de relaciones laborales en Chile es totalmente definido por la ley, ¿ya? Y esto es importante. No hay mayor autonomía, es el Estado quien impone un modelo de relaciones laborales y eso desde el inicio del Código del Trabajo hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, eso es un elemento que se debe tener siempre en consideración y que es un modelo que regula la relación laboral con altos niveles de flexibilidad, pero en cuanto a la organización sindical, la limita. El Estado interviene eh, no mucho actualmente, particularmente a través de tribunales y por otro lado la Dirección e Inspecciones del Trabajo y además de eso otro organismo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto se rompe, este paradigma se rompe porque con el avance del tiempo se logró mayores grados de autonomía de la fuerza sindical y de empoderamiento producto de gobiernos populares, los cuales fue acabado a través de la dictadura.
¿ya? Entonces, esta dictadura, dentro de las múltiples transformaciones que realizó en el país, que hasta el día de hoy siguen vigentes muchas de ellas, incorporó una modificación y la creación de lo que se entiende por el plan laboral, que tiene una raigambre totalmente de limitación del accionar sindical. Como ejes tenemos que la plena libertad del sindical, entienden ellos, como afiliarse y crear sindicatos, lo que ha dinamitado el modelo sindical, una pluralidad de sindicatos, sindicatitos, habla Ugarte, sindicatos muy pequeños que no tienen capacidad de fuerza muchas veces. Hablan de una genuina democracia sindical, lo que permite que una reelección cotidiana de los dirigentes, la posibilidad de afiliarse a organizaciones superiores, tiene que votarse por las bases, la votación de la huelga, la determinación de las cuotas inclusive, lo que lleva a que los mismos sindicatos, al haber tanta dispersión, compitan por el sindicato que tiene menos cuota sindical, por ejemplo. La negociación colectiva se da a niveles de cada empresa, la huelga se encuentra sometida a la disciplina del mercado, plantean ellos, no hay un monopolio de los puestos de trabajo y no tiene que existir intervención sindical, o sea, intervención estatal en la vida sindical y en la negociación colectiva. ¿Cómo estructura en los sindicatos del plan laboral? En primer lugar, solo los sindicatos de empresa, que son los únicos que pueden negociar colectivamente. Además, los sindicatos interempresas, que reúnen trabajadores de a lo menos 3 empresas distintas. Estos sindicatos no pueden negociar colectivamente hasta una reforma que se da hace un poco años atrás. Los sindicatos de trabajadores independientes, que podríamos entender también que son un poco similares a lo que es la economía popular en Argentina, los sindicatos de economía popular, el sindicato de trabajadores transitorios, que son muchas veces ligados como al sector de la construcción, y las federaciones y confederaciones que tienen un rol más que nada de asesoría sindical y de apoyo en términos sociopolíticos, pero no así dentro de procesos de negociación colectiva. No se negocia de federaciones o confederaciones. ¿En qué se tradujo este plan? Dicen negociar en una economía de mercado, lo cual para ello es salir de la lucha de clase y pasar a la lucha de empresa o la competencia entre empresas. Entonces, la negociación colectiva se limita a empleadores y trabajadores solamente. La huelga no es una arma para imponer nuevas reglas del juego, de hecho se limita cuáles son los temas que se pueden abordar dentro de una negociación colectiva. ¿Y por qué se habla de pasar de la lucha de clase a la lucha de empresa? Es porque el empleador con los trabajadores supuestamente tienen que llegar a acuerdos para que la empresa sea competitiva con la empresa de al lado. Entonces, no se pueden elevar los sueldos producto de que si no, no se es competitivo con el de al lado, entonces se pierden ventaja y por ende hay que negociar hacia la baja. Además de eso, hay una de sus consecuencias que se buscó, es la despolitización sindical, ¿ya? Ellos plantean que en el plan laboral no solo puso de acuerdo a Chile en el esquema sindical con la economía social de mercado, sino que su vigencia significa despolitizar el movimiento sindical chileno. Esto en palabras del creador de esto, José Piñera, hermano del expresidente chileno eh, Sebastián Piñera. ¿Cuáles son esto en qué se traduce? Los sindicatos y los dirigentes sindicales tienen prohibido participar en política partidaria y además de eso tienen prohibido ser candidato o candidata al Senado, a la Cámara de Diputados, a lo que sea, tienen que renunciar para poder postularse a cargos de elección popular. Como les decía, los pilares del plan laboral tenemos que es una huelga que no paraliza, porque hay una dispersión sindical, porque en esos momentos todavía inclusive se podía reemplazar a los trabajadores en huelga, una libertad sindical de paralelismo, eso para ellos es la libertad sindical, un montón de sindicatos sin poder negociador alguno, la despolitización del sindicalismo, como lo veíamos previamente, y la negociación colectiva descentralizada a niveles de empresa. Hicieron reformas, claramente, una vez terminada la dictadura. Hay varios textos al respecto. Pablo Pérez tiene un texto que lo recomiendo bastante. Eh, a ver, y a pesar de ello, voy a presentar brevemente esta reforma. Elwin 9093 modifica las causales de término del contrato, limita un poco eh, la libertad de despedir y fortalece y le da personalidad jurídica a las centrales sindicales. No se mete en la negociación colectiva a pesar de que había prometido hacerlo. Lagos, en el 2001, incorpora nuevas formas de contratación, que es como el tema que
particularmente estoy estudiando mi tema de tesis, son como las nuevas formas de contratación, como van muy de la mano con en realidad nuevas formas de flexibilidad laboral. Eh, pero también, a cambio, a favor del trabajador, incorpora la protección de derechos fundamentales, derechos humanos. Se reconoce que en el interior de las empresas se pueden violar derechos humanos y por ende se establecen procedimientos especiales para sancionar las prácticas antisindicales, antiderechos humanos que se dan por parte de los empleadores, o incluso por parte de jefaturas intermedias o entre los mismos colegas. Y Bachelet 2016, un fortalecimiento de la negociación colectiva al interior de la empresa y limita y crea la titularidad sindical, fortalece la titularidad sindical. ¿Qué significa esto? Antes el empleador podía extender los beneficios del contrato colectivo a todos los trabajadores eh, por mera voluntad. Esto se limita a través de esta reforma, lo cual era una demanda y reivindicación importante de los sindicatos, pero aún así siguen sin modificar el meollo del asunto, que es la negociación colectiva al interior de las empresas. Ya. Aquí voy a explicar brevemente cómo es el proceso de negociación colectiva en Chile. Como les decía, la negociación colectiva en Chile es una negociación colectiva limitada y regulada. Regulada y reglada en primer lugar. Imagínense ustedes, tenemos del artículo 212 al 363 normativa respecto a la regulación de los sindicatos, la negociación colectiva y solo la huelga. Tenemos más de 20 artículos solo sobre huelga. Se limita a sindicatos de empresas, se limita las empresas que pueden negociar y empresas que la sacan. Además de eso, se limita el contenido de lo que se puede negociar. Como les decía, hay una norma expresa que prohíbe, por ejemplo, hablar sobre las facultades de administración de la empresa. Y además se limita el derecho a huelga a través de los servicios mínimos y equipos de emergencia, que son formas por medio de las cuales el sindicato tiene que entregar una cantidad de trabajadores para que la empresa no sufra perjuicios por los efectos de la huelga. El lockout empresarial, que es como la posibilidad del empleador de cerrar la empresa cumpliendo ciertos requisitos, y la posibilidad de que los trabajadores se descuelguen de la huelga individualmente. También está incluida, cumpliendo, obviamente, ciertos requisitos. Además de eso, está la facultad del empleador para limitar el inicio de las negociaciones colectivas. Puede decir, establecer cuando se crea un sindicato, un determinado periodo en el cual no se puede negociar colectivamente. Para que se hagan una idea, esto es una carta Gantt que se crea como para la negociación colectiva. Tenemos, por ejemplo, si el proyecto no se publica el 16 de septiembre, tenemos un plazo para inscribir nuevos socios, tenemos un plazo para informar cuándo inscribimos a nuevos socios, está el plazo para que la empresa responda, un plazo para que tener mesas de negociación, un plazo para impugnar en caso de que la empresa o el sindicato no cumplan con algunos de los requisitos legales. Hay un segundo plazo para que la empresa responda. Se establecen las fechas en cuando se tiene que votar la huelga, cuando el empleador tiene una última oferta que entregar, cuando se vota la huelga, incluso es más, la misma ley establece qué dice el voto respecto a la huelga. Entonces el empleador se prepara previamente, meses antes de una negociación colectiva, con nuevos trabajadores y con eso le quita el poder disruptivo que tiene la huelga y la posibilidad de tener el medio de producción y con esto mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Hay algunas excepciones, ¿ya? Pero particularmente, y aquí recurro como a este concepto como de el poder estructural, ¿cierto? Que en la mesa del sector público, que es una coordinación de los trabajadores y trabajadoras del sector público, distintas organizaciones, que se unen para negociar colectivamente una vez al año. Podríamos decir que es una negociación sectorial, ¿ya? Una negociación por sobre el nivel empresarial, no se negocia a niveles de cada servicio, sino todos juntos. Los subcontratados de Codelco, la empresa minera chilena, los trabajadores contratistas y subcontratistas se unifican y establecen procesos de negociación colectiva directamente por Codelco, no con sus empresas mandantes. ¿Ya? Este es un proceso del 2006 que se empezó a dar, que es muy interesante, que muchos autores, dentro de los cuales también comparto el análisis, plantean de que se abre un nuevo periodo en Chile después de estas movilizaciones del 2006, porque el sindicalismo sale de su letargo y empieza a movilizarse por demandas por sobre los niveles netamente al interior de las empresas. Y por otro lado, la Unión Portuaria, que unifica a gran parte de los
puertos de Chile y establece también negociaciones centralizadas. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres tipos de excepciones que se dan más que nada porque tiene que ver con la fuerza y el poder estructural de los sindicatos, más que por una voluntad del empleador. Y brevemente, algunas de las consecuencias de este modelo chileno. Tenemos que menos del 20%, el 19,9% de los trabajadores se encuentra afiliado a una organización sindical. Los sindicatos tienen en promedio un tamaño de 108 personas. Solo en el 3,5% de las empresas existe algún instrumento colectivo. La cobertura de la negociación colectiva alcanza solo el 31,5% de los trabajadores y en Chile existe 1,8 sindicatos por cada 1.000 trabajadores. El nivel de dispersión, pero además de eso, concentrado en pocas empresas y además de eso, con un alcance y una cobertura de los beneficios de la negociación colectiva también escaso. Y aquí dejo la bibliografía. Espero que esto sirva, que sea un antecedente para las luchas y para todas las discusiones que tiene que darse desde el sindicalismo argentino. Los compañeros de comunicación sindical tienen mi contacto, les invito a pedirles mi correo a disposición de cada organización sindical, voluntades total para poder apoyarles y ahí pueden hacerme cualquier duda o consulta que ustedes tengan, pueden hacérmela llegar. Así que eso, espero que estén muy bien, un fuerte abrazo y éxito en todos los procesos que se están dando en Argentina. Mucha fuerza y ánimo desde Chile. Un abrazo, que estén muy bien.